Hola, ¿qué tal, estimados familiares, estimados amigos que ven este video? Como ustedes bien saben, hace varios meses ya estamos viviendo un tiempo complejo, complicado por el tema de la pandemia. Pero no crean ustedes que esto de las pandemias es algo nuevo en el mundo. Ya hay una larga historia de pandemias en medio de nuestro mundo. Por ejemplo, si revisamos la historia y nos vamos al siglo II, existió una peste terrible en Europa y en norte de Europa, llamada la peste antonina, que mató a 5 millones de personas. Dimensionen la cantidad de personas que mató: 5 millones de personas. Y si avanzamos en la historia, en el siglo VI, en la misma zona geográfica, Europa y norte de África y parte de Asia, existió la llamada peste justiniana, que mató a 25 millones de personas. Y la más terrible pandemia ocurrió en la Edad Media, en el siglo XIV, en Europa, la llamada peste negra o peste bubónica, que mató, se cree, hasta 70 millones de personas, acabando con la mitad de la población de toda Europa. Y si avanzamos en la historia, en el siglo XX, entre 1918 y 1920, la llamada gripe española mató a 20 millones de personas. Si seguimos avanzando en la historia, en 1981 aparece el virus del SIDA, que hasta la fecha ha matado más de 35 millones de personas. La pandemia actual, el coronavirus, al día de hoy ha matado un poco menos de 1 millón de personas. O sea, en términos comparativos, es bastante inferior en realidad. Pero aquí voy con esto, al citar la historia. Cada pandemia, por más terrible que sea, tiene un tiempo limitado de tiempo sobre el cual actúa. Tiene un comienzo y tiene un final. No hay ninguna pandemia que sea eterna. Y esto es porque existe solamente un ser que es eterno, que es Dios. Dios es eterno y es soberano. Y Él tiene el control sobre toda pandemia, sobre todo desastre natural que existe en el mundo. Así que esta pandemia va a llegar el momento en que va a parar. Dios de alguna forma provee las circunstancias para que pare una pandemia. Esperamos ahora que pronto Dios le conceda la sabiduría a los científicos en la actualidad para desarrollar lo antes posible una vacuna para frenar esta pandemia. Ahora la gran pregunta: si Dios es soberano y Él determina el tiempo de inicio y de término de una pandemia, ¿por qué razón entonces Dios permite que vengan estas pandemias? La verdad, estimados, la misma pregunta es: ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? Y la respuesta es una sola. El origen está en que el ser humano, como especie, como raza, tiene una actitud rebelde hacia Dios. Y esto comenzó a inicio de nuestra historia como humanidad, con Adán y su esposa Eva. Ellos desobedecieron a Dios. Cuando Adán decidió desobedecer a Dios, trajo como consecuencia un distanciamiento entre el Creador y el hombre. Y como consecuencia de este distanciamiento, de esta enemistad entre Dios y el hombre, es que ocurren todas estas pandemias, las miserias, los sufrimientos, las crisis sociales, las crisis económicas. Es producto de la rebeldía del hombre hacia Dios. Esto que también conocemos como el pecado del hombre. Esta rebeldía hacia Dios permite que ocurran estos sucesos negativos. Ahora, la buena noticia es que Dios ha diseñado en su enorme misericordia un camino para que el hombre se pueda reconciliar con su Creador, reconciliar con Dios. Y este camino consiste en que Él, en Dios, envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz. ¿Y por qué morir en una cruz? Porque en la cruz Jesús recibió el castigo de nuestra rebeldía. Todo ser humano ha hecho cosas malas, por lo tanto merece el castigo de Dios. Pero la buena noticia es que Jesús recibió en su propio cuerpo, en su propia alma, el castigo que nosotros merecíamos recibir. Y toda persona que cree este mensaje, que cree que Jesús murió por sus pecados en la cruz, que resucitó, que se levantó al tercer día, que venció la muerte, que venció el pecado, toda persona que cree este mensaje es automáticamente reconciliada con Dios. Eso que se perdió con la desobediencia de Adán, lo recuperamos hoy en día por medio de la fe en Jesucristo.
en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, cargando con nuestros pecados, recibiendo Él mismo nuestro castigo. Entonces, estimados amigos y familiares, si aún no te reconcilias con Dios, puedes hacerlo por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, todos aquellos que han sido reconciliados con Dios igualmente siguen expuestos a los desastres, a las pandemias, al mal en el mundo. La gran diferencia es que estas personas reconciliadas con Dios sufren solamente temporalmente, porque va a llegar el momento en que Dios va a renovar toda la tierra. Y en esa tierra nueva van a poder vivir solamente aquellos que han sido reconciliados con Dios. No hay esperanza para aquel que no se ha reconciliado con Dios. Pero si tú has puesto tu fe en Jesucristo, estás reconciliado con Dios, hay esperanza para ti, en que todo el sufrimiento de este mundo es solamente temporal, pero va a llegar el momento que esta tierra va a ser restaurada y tú vas a vivir para siempre en ella, en un estado de eterna felicidad. Ninguna pandemia es eterna, solamente Dios es eterno, solamente Dios es soberano. Así que te deseo de corazón que Dios te bendiga, que te llene de esperanza y que no pierdas el tiempo de reconciliarte con Dios si aún no lo has hecho. Que Dios te bendiga.